Consuelo la señora esa de marrón, la que dice que sí a todo. Tiene que venir aquí los coroneles. Mire aquí. Espera, aguanta. Aguanta, Miguel. Miguel. Tiene que venir. ¿Cuánto trae? Ahí está. Mira los sitios que hay vacíos, hay que comerlos.
Vea, ya estaba por ahí, ¿ya? Joder, empieza la mano. El suboficial mayor de la cosa que igual está. Vale, vale. El coronel, el otro coronel. El coronel Hidalgo, si viene. ¿Usted qué está con esas? ¿Quedaba unos días en la mesa? El coronel, el suboficial mayor. Javier, ¿usted queda arriba?
Venga, que tenemos que empezar. Espera. Él tiene prisa a la niña, que es culpa de ella, ¿eh? Vamos a ver. Venga, coronel Moreno, coronel Hidalgo, coronel Ruiz, oficial mayor. Vamos. Bueno, muchas gracias. Sí.
Sí. Me han dicho que no ponga cara de eso. Hago muy serio en las fotos. ¿Los cuatro? Sí. Lo tenemos. Gracias. Muchas gracias. Cuando ves pues vas a hablar siempre dejamos aquí a Miguel Ángel. Miguel Ángel. Joder, que no lo había. Muchas gracias. Bueno, ya ves, no sabía que venía, si no había tenido en cuenta antes. No contaba contigo, vamos. Tío, que esta mañana te pensaba, a ver, pero como luego dices que no, voy, para que no estás en esto. Podemos encontrar una forma de controlar los estatutos. Nada, bien. Bien, sí, lo que Entonces, sí. cuando... Vamos a ver. Lo suyo es que convocadas el 6, el 9 o el 7 para poder votar. Buenas tardes, noches a todos ustedes. Soy el coronel Moreno Arenas, el jefe de la Subdirección General del Ejército número 4 y comandante militar de la plaza de la provincia de Valladolid. Bueno, creo que me han oído, no voy a repetir otra vez. Vale, soy el comandante militar, como decía, de la provincia de Valladolid y Valencia. Lo primero que quería decirles es bienvenidos al Palacio Real de Valladolid, sede de esta subdirección de la que yo mando, y un edificio histórico en la plaza de Valladolid y, por supuesto, un edificio de todos los vallisoletanos. Y desde aquí les animo, como tengan un ratito, pues en los que no lo han visitado todavía, tenemos una serie de visitas guiadas y pueden visitarlo. Estoy contento y un poco amargo a la vez, porque veo que las conferencias que estamos dando aquí del ciclo de la cátedra del Palacio Real lo están teniendo muy buena acogida, pero estoy un poco triste porque la capacidad de las salas la que es y hemos tenido que dejar mucha gente, lamentablemente mucha gente fuera. Lamentablemente este es un edificio de bien de interés cultural, no se puede tocar nada, no se pueden tirar tabiques, no se puede hacer cosas más grandes y la capacidad es la que es. Y nada más, reiterarles la bienvenida al Palacio, a su casa, y voy a ceder ya la palabra a Javier, o bueno, al concejal. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. No ha podido venir la concejal de Cultura y vengo yo, encantado de hacerlo porque soy asiduo ya a este ciclo de conferencias. Como bien ha dicho el coronel, pues hay mucho éxito en la convocatoria y hay gente que lamentablemente se ha quedado fuera, así que bueno, tomamos buena nota y se lo trasladaré también a la concejal de Cultura. Y bueno, pues es la segunda conferencia del mes. Yo creo que el tema es que es muy atractivo lo que vamos a tratar hoy. Y bueno, pues como siempre, dar las gracias a todos los que han venido, a todos los que han podido entrar y al ejército en este caso, y bueno, por tenernos este espacio tan increíble para hacer estas conferencias, que bueno, es el segundo año que tienen lugar y bueno, pues que dan testimonio del interés que hay por parte del Ayuntamiento en difundir nuestra cultura y nuestra historia y llamar, bueno, pues al final todo lo que España y Valladolid ha hecho para España y España, bueno, el vínculo que tiene tan fuerte con la ciudad de Valladolid. Bueno, gracias también a la cátedra Javier Pérez Gil y a los ponentes del día de hoy. Y bueno, pues les dejo con Javier y me hagáis disfrutar de la conferencia. Gracias. Coronel, concejal, muchas gracias. Y tenemos, mi coronel, efectivamente que estudiarlo porque cabe la posibilidad de morir de éxito. Se han quedado muchas personas fuera y yo entiendo la frustración. No es nada que me agrade en absoluto, sino todo lo contrario. Me agrada el éxito de convocatoria, pero ver que la gente casi tiene que madrugar para coger sitio y que hay mucha gente, muchas personas, con lógica frustración, se han quedado fuera, pues no me gusta nada y tenemos que buscar a lo mejor una solución en lo sucesivo. Lo informaremos debidamente, pues a lo mejor recoger una invitación previa o algo, pues para que la gente sepa que puede entrar y tiene la localidad asegurada 10 minutos antes.
Entonces, bueno, haremos lo posible desde la universidad y desde la SUIGE por mejorar este problema. El éxito de convocatoria, por otra parte, pues es lógico porque hoy tenemos un gran personaje y un gran ponente para este personaje. Estamos hablando de Felipe II, que no nació exactamente aquí, en este palacio, nació enfrente, a pocos metros, y además es un personaje, por una parte yo creo que seguramente sea el vallisoletano pues más, la figura histórica de Valladolid más trascendente internacionalmente, aunque ha habido otras muy destacadas. El año que viene, como saben, vamos a cumplir el centenario, el quinto centenario, en 1527, de su nacimiento en el Palacio de los Condes de Rivadavia, pero poco después de nacer el príncipe, tan pronto como estas casas que eran de Francisco de los Cobos fueron puestas en orden y adecentadas para recibir a los reyes, lo que decide la familia real es trasladarse aquí, es decir, va a ser el oficioso Palacio Real desde entonces. Y por lo tanto, donde estamos aquí ahora mismo, el mismo patio por el que acabamos de transitar, pues es el escenario de la niñez de este Felipe II, que aunque lamentablemente va a fijar esa estancia, esa sedencia de la corte en Madrid en 1561, año horrible para la entonces villa con el terrible incendio que asola la Plaza Mayor, pero también le debemos a él, por supuesto, pues la gran intervención, el gran proyecto integral urbanístico europeo, el más importante, el más destacado, casi posiblemente desde la época de los foros romanos, y que va a hacer, en este caso de Valladolid, pues una villa, una capital con un gran predicamento en el ámbito del urbanismo y de la arquitectura. Tenemos un gran personaje y un gran ponente, que es Jesús Pascual, y para él, en este caso, pues mejor que mi persona lo va a hacer el catedrático del Departamento de Historia del Arte, Miguel Ángel Zalama, buen amigo y mejor conocedor, si cabe aún todavía, de nuestro ponente. Por lo tanto, Miguel Ángel, te agradecemos tu participación y cuando quieras. Muchas gracias, Javier. En primer lugar, pues dar las gracias a la comandancia de lo que fue el Palacio Real, al coronel Moreno y a todos los miembros del ejército que habitualmente trabajan aquí, ¿no? Este es un sitio muy especial, esto fue un Palacio Real, y en este Palacio Real que levantó el que fue secretario del emperador, pues lo conocen muy bien tanto Javier, que me acaba de preceder, como Jesús, que es quien tiene todo el protagonismo, que va a ser ahora quien imparta la conferencia. La presentación de Jesús Pascual pues, es para mí fácil y al mismo tiempo difícil, porque yo conozco a Jesús Pascual pues, desde que empezó la carrera, ¿verdad? Entonces, y desde entonces pues, hemos estado, digamos que muy juntos. Bueno, pues él hizo los cursos de doctorado conmigo, la tesis de doctorado conmigo, ha hecho no sé cuántas cosas conmigo, fue secretario del departamento cuando él era director, cuando yo dejé de ser director, pues ahora él es el director, en fin, una trayectoria pues muy próxima y de la cual yo estoy pues muy contento y al mismo tiempo muy orgulloso, porque cuando ves que un alumno tuyo pues es capaz de alcanzar las cotas que ha alcanzado, pues realmente lo único que puedes sentirte es orgulloso, vamos, cualquier otra cosa sería ridículo. Él tiene una trayectoria de investigación amplísima, y no solamente de investigación, también de gestión, por supuesto de docencia, que eso, digamos, nos olvidamos de ello, pero es algo obligado que tenemos los profesores de universidad, no somos docentes, al menos no lo somos únicamente, es una parte de nuestras obligaciones, la otra es la investigación, pero también hay una tercera pata que no todo el mundo utiliza, que es la de la gestión. Y él, pues es miembro del claustro, miembro en este momento de la mesa del claustro, que eso es, les aseguro, que complejo, y como les digo, director del Departamento de Historia del Arte, por abreviarme como muchas cosas. Pero lo que aquí ahora realmente interesa son sus conocimientos sobre Felipe II, su tesis doctoral, que está publicada, aquí tenemos el libro encima, sobre Fiesta y Poder, o sea, qué pasaba en Valladolid en comienzos, la primera mitad del siglo XVI, que es cuando nace aquí Felipe II, cuando se va a levantar este edificio más o menos como ahora lo conocemos, digo más o menos porque luego fue muy modificado, como sabe perfectamente Javier Pérez Gil, con la llegada de Felipe III, el hijo
de Felipe II. Él conoce muy bien qué es lo que pasó aquí, en el palacio, en el entorno, en todo lo que es lo que se llamaba la corredera de San Pablo, calle Las Angustias, todo lo que tenemos ahora, y llegaba hasta el Palacio de los Benavente, ¿no? Actualmente la Biblioteca de Castilla y León. Y de eso es lo que él nos va a hablar, un príncipe del Renacimiento y Valladolid. Lo ha dicho Javier Pérez hace un instante, y Felipe II para Valladolid es todo. Es todo, o sea, porque gracias a él Valladolid se convierte en ciudad, deja de ser villa, gracias a él tiene obispado, gracias a él tenemos la cometida de agua, gracias a él se va a comenzar la cuarta colegiata, que es la actual catedral, aunque luego no se terminó, pero eso ya no es su culpa. En fin, son muchas cosas las que Valladolid debe a Felipe II, también le debe que se llevase la corte a Madrid, ¿no? En este caso, bueno, no es lo mejor que nos pudo pasar, pero en fin, ocurrió. Veamos solamente las cosas buenas. Yo les dejo con el profesor Jesús Pascual Molina, que va a dar pues, la conferencia sin duda llena de conocimiento, porque, insisto, él conoce muy bien esta época del rey Felipe II y Valladolid. Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias Miguel Ángel por la presentación. Siempre me ruboriza que me presente mi maestro, pero bueno, te agradezco mucho las palabras. Sin duda fruto de la amistad, como también agradezco a Javier, no solamente también la presentación, sino el haber contado conmigo para este ciclo, ¿no? Para este ciclo que celebramos aquí, esta segunda edición ya de este ciclo de conferencias que celebramos aquí en el Palacio Real. No puede ser sino gracias a la colaboración, el apoyo, ¿verdad?, del Ministerio de Defensa, todo el personal del Ejército, empezando por la persona de su coronel, pero gracias a todo el personal, porque siempre nos acoge aquí como si estuviéramos en nuestra casa, siempre es un placer. Y de hecho, esa buena acogida hace que estemos ya maquinando cosas, ¿verdad?, para el futuro, para seguir haciendo actividades en esta casa que uno siente cuando tratan también como si fuera suya. Y no puedo tampoco por menos dejar de agradecer a todos los asistentes, ¿no?, entre los que hay muchísimos amigos, muchos estudiantes jóvenes también. Ahí está mi grupo de doctorandos, a que agradezco mucho que haya venido. Es una pena, ¿verdad?, que se haya quedado tanta gente fuera, pero bueno, algunos no es una buena excusa a lo mejor, pero bueno, algunos me han escuchado hablar ya de Felipe II muchas veces porque han sido alumnos míos en los programas de la Universidad Permanente Millán Santos, como algunos de los que también hoy nos acompañan. En todo caso, es una gran responsabilidad ahora impartir esta conferencia, ¿no? Si ya me suponía un problema hablar de Felipe II, pues ahora con la sala llena y con toda la gente que no ha podido entrar, pues es más problemático todavía, ¿no? Yo no sabía muy bien cómo enfocar esta intervención sobre el que probablemente, como decía Javier, sea y de otro día también lo dijo el profesor Burrieza, ¿verdad?, probablemente el vallisoletano más ilustre, bueno, ciñéndome un poco al título del ciclo, el Palacio Real de Valladolid, a través de sus protagonistas, voy a intentar sobre todo ceñirme a esa relación entre el príncipe y luego el rey con este edificio, pero bueno, extendiéndolo un poco a cosas que pasan por Valladolid y sobre todo desde la óptica que a mí me interesa, lógicamente, por mi formación de la historia del arte. He establecido como 4 puntos, ¿no?, como 4 epígrafes para organizar un poco la presentación, en la que espero no alargarme en demasía, porque la gente que nos acoge en gran medida pues tiene sus obligaciones y está aquí por amor al arte, nunca mejor dicho, así que intentaré no extenderme demasiado, si no el coronel me llama al orden y terminamos sin problema. Bien, vamos con el nacimiento del príncipe. Yo creo que es un hito fundamental, lógicamente, y el mejor comienzo, ¿no?, para trazar un poco la biografía de esa relación entre Felipe y Valladolid. El 11 de marzo de 1526, Carlos V va a contraer matrimonio con Isabel de Portugal en la ciudad de Sevilla. Precisamente ahora, Miguel Ángel lo sabe bien, ¿verdad?, se están celebrando los fastos de conmemoración del centenario, del 5º centenario, en este caso, de ese matrimonio, con congresos, conferencias y también una exposición que comisaría nuestro querido Alfredo Morales, catedrático de aquella universidad. El emperador contaba con 26 años y su esposa, Isabel de Portugal, tenía 23. Ellos contraen matrimonio, como digo, en Sevilla, y van a acudir después a Granada a celebrar lo que nosotros hoy llamaríamos la luna de miel, ¿no?, alojándose en un sitio tan fantástico como es la Alhambra. Cuando estaban allí, alojados en la Alhambra de Granada, reciben una terrible noticia. El rey de Hungría, Luis II, ha muerto cuando contaba con tan solo 20 años de edad en la batalla de Mohacs, luchando contra los turcos que amenazaban la frontera oriental del imperio.
Eso va a provocar que Carlos V convoca cortes en la ciudad de Valladolid, sale casi corriendo, ¿no?, desde Granada para llegar a Valladolid, y detrás de él va su esposa. Realizando un viaje un poco lastimoso, ¿no?, un viaje un poco problemático. De Granada va a Jaén, después a Toledo, finalmente a Valladolid. Ella viaja en litera, en una litera que portaban 24 hombres, ¿no?, un equipo de 36 hombres que se iban turnando en grupos de 24 para poder llevar a la reina, ¿verdad?, porque estaba embarazada. Esa es la razón de ese viaje detrás de su marido y en esa litera y con esas condiciones. La verdad es que los porteadores se portaron muy bien en su cometido, y en cuanto llegaron a Valladolid, Carlos V les recompensó a todos muy holgadamente. En Valladolid, la reina, la emperatriz, va a alojarse en el actual Palacio de Pimentel, ese edificio que todos ustedes conocen, hoy sede de la Diputación Provincial de Valladolid. Un edificio situado en el corazón del Valladolid cortesano, en esa corredera de San Pablo que mencionaba antes Miguel Ángel, y que más o menos su trazado corresponde con lo que sería la calle de las Angustias actual, pero bueno, un poco más extensa, entre el Palacio del Almirante de Castilla, solar que hoy ocupa el Teatro Calderón, y el Palacio de los Condes de Benavente, el edificio que hoy ocupa la Biblioteca de Castilla y León. Todo ese entorno urbano estaba jalonado por distintas construcciones nobiliarias, por distintos palacios que la monarquía va utilizando en sus repetidas visitas a Valladolid, porque tenemos que señalar, Valladolid no contaba con un palacio real, ¿de acuerdo? No contaba con un palacio propiedad de la corona, por tanto la corona se alojaba en las casas de los nobles, ¿no? Por cierto, es muy divertido siempre ver la correspondencia, siempre con mucha grandilocuencia: duque primo, te informo de que voy a visitarte, y todo parece como que bien viene el rey, pero tienes que abandonar la casa, ceder los espacios, y encima pues faltan camas, faltan colchones, hay que alojar a todo el mundo, así que alojar a los huéspedes reales no siempre era tan idílico como nos podría parecer. No sabemos exactamente qué habitaciones ocupó la emperatriz en este edificio, pero sí sabemos que se decoraron muy suntuosamente, con tapices, con tejidos lujosos, todo preparando la cámara donde debía nacer el príncipe, donde debía nacer el heredero. El día 21 de mayo tenemos una misiva del embajador polaco en aquel momento en Valladolid, Juan Dantisco, que escribe a su señora, la reina Bona, y le dice: al escribir esta carta, oigo voltear las campanas y oigo rumor de gentes. Era 21 de mayo de 1527, efectivamente se había producido hacia las 4 de la tarde el nacimiento de un niño, el nacimiento de un varón que será bautizado después con el nombre de Felipe. Nuestro protagonista nacía en ese preciso instante. Hay muchas leyendas respecto al nacimiento, ¿verdad?, del príncipe, algunas no realmente probadas, pero bueno, como luego al final las anécdotas siempre quedan, ¿no?, y la gente las recuerda, pues ya nos lo comentó nuestro ponente en la primera intervención en este ciclo, ese tema, por ejemplo, tan repetido de cómo la emperatriz no quería hacer muestras, ¿no?, de los dolores del parto, y entonces, aunque las comadronas le dijeron que podía gritar, ella decía que no, que se podría morir de dolor, pero que no gritaría. Eso sí, pidió que apagaran las velas de la estancia para que si torcía el rostro y hacía alguna mueca, pues no vieran que la emperatriz estaba sufriendo. En todo caso, nos relata el cronista Sandoval este hecho. Dice: sucedió el parto el martes 21 de mayo a las 4 de la tarde, una tarde muy lluviosa. Luego volveré a esto. Mandó la emperatriz que al tiempo que estaba en el parto apagasen todas las velas de su cámara, a causa de que si con la fuerza de los dolores torciese el rostro o hiciese algún visaje o gesto feo, no la pudieran ver las que la ayudaban en aquel paso. Conocida la noticia, Carlos V, que se alojaba en esta casa todavía en construcción, cruza la plaza y va a visitar a su esposa y al recién nacido, comprobando que era varón y dando pues muchas gracias a Dios, va a decidir cruzar la plaza de nuevo también para ingresar, ¿verdad?, en la iglesia de San Pablo y poder pues hacer un acto de oración en agradecimiento a Dios por haber tenido un hijo varón y que pudiera heredar la sucesión del reino. Esto era algo sin duda muy, muy importante. Dicen los cronistas que como había llovido mucho, como decía Sandoval, pues el emperador casi le llegaba el barro por las rodillas y bueno, pues a duras penas pudo llegar hasta la iglesia de San Pablo, pero lo hizo muy, muy, muy contento, ¿verdad?, y acompañado de su séquito. Lo que están viendo en pantalla es una grisalla que se conserva en Florencia y que fue utilizada para las ornamentaciones con motivo de la muerte de Felipe II, de las exequias de Felipe II celebradas en aquella ciudad, y bueno, es una reconstrucción muy a la sagrada, ¿no?, y muy idealizada, pero ahí veríamos a la emperatriz en el lecho y al emperador pues comprobando que el niño estaba bien, que era varón, y tan contento después para ir a la iglesia a dar gracias a Dios.
El Ayuntamiento de Valladolid, en este momento, lo cual no era infrecuente, cuando hay buenas noticias, aprovechan la ocasión para pedir que hay de lo mío. Entonces fueron los regidores enseguida a dar la enhorabuena a la pareja real y a pedirle pues ventajas fiscales, que se celebraran más ferias, que no se cobraran determinados impuestos. El emperador concedió algunas de esas peticiones y también se concedió un indulto, ¿no? A algunas personas que habían quedado exceptuadas de los indultos anteriores. Me refiero a personas que habían participado en la revuelta de las comunidades. Así que efectivamente el nacimiento del príncipe se celebró con mucha alegría. El día 5 de junio se va a celebrar el bautizo del heredero en la iglesia de los dominicos, la iglesia que tenemos ahí enfrente, la iglesia de San Pablo. Yo creo que es un ejemplo excelente de la puesta en escena de eso que algunos especialistas como Miguel Ángel han estudiado mucho recientemente, todo ese tema de la magnificencia, al servicio del poder y al servicio de la propaganda. Yo creo que es un caso que no por conocido debemos dejar de lado y conviene volver otra vez a él. Conocen el templo, ¿verdad? Conocen el palacio de Pimentel. El bautismo va a celebrarse en la iglesia, pero para poder atravesar la plaza se va a construir una pasarela elevada, como hacia 1,5 metros de altura aproximadamente, con 6 o 7 escalones y protegida por una barandilla que permitía no solamente que la comitiva pudiera discurrir entre el palacio y la iglesia con comodidad, también alejados un poco, protegidos de la muchedumbre, pero también protegidos de la suciedad de la plaza, porque es verdad que San Pablo y Valladolid en general pues sufrían, ¿no?, cuando nevaba o cuando llovía, a pesar de que algunas zonas de la ciudad, pocas debo decir, ya se encontraban empedradas. Esto es interesante porque todavía hoy, en pleno quinto centenario del nacimiento de Felipe II, casi a punto de celebrarlo, ¿verdad?, nosotros seguimos transmitiendo, ¿no?, y repitiendo esa leyenda. No sé muy bien por qué, no sé muy bien cuándo se inicia esa leyenda que dice que, claro, que es que si hubieran sacado a bautizar a Felipe por la puerta principal del palacio, pues entonces le correspondía a la parroquia de San Martín, y claro, como el hijo del emperador va a bautizarse en una parroquia humilde, entonces para poder bautizarle en San Pablo, pues hacen un hueco en la ventana, ¿no?, o cierran una ventana y le sacan, yo me imaginaba ahí a la madrina con el vestido, sacando al príncipe por la ventana, una cosa esperpéntica, pero todavía hoy se sigue contando, todavía se sigue señalando, sin indicar que no es más que una mera leyenda, y de hecho esos azulejos que son de los años 40 y que decoran, muy interesantes, ¿verdad?, y que decoran el zaguán del actual Palacio de Pimentel, todavía nos muestran esa pasarela con esos arcos, esos 5 arcos que efectivamente se hicieron, pero no de esta manera, y que unen la ventana, esa ventana donde todavía hay una cadena, ¿verdad?, y que parece recordar este hecho con la iglesia de San Pablo. Bueno, pues esto es una fantasía que no hace más que repetir esa leyenda que desde ahora, los que me han escuchado en clase hablar de esto, siempre digo lo mismo, pero hoy lo repito por si alguien se lo ha olvidado, si quieren contar, cuéntenlo, pero indicando que es una leyenda. Está claro, una leyenda sin fundamento, ¿no? Cuando trabajé en mi tesis doctoral recuerdo una noticia del periódico, era el ABC, de 1927, también en relación, ¿no?, con los fastos y las conmemoraciones del nacimiento de Felipe, y se decía también ya en aquel momento que no tenían ni idea de dónde había salido esa leyenda, ¿no? Pero el caso es que ahí tenemos los barrotes de la ventana encadenados y la leyenda contándose día sí, día también. El hijo del emperador se bautizaría donde le diera la gana, al emperador, entiendo, para eso era la persona más poderosa del mundo, pero bueno, no sé por qué la leyenda caló tanto. Pero sí que es verdad que esa pasarela que yo les describía, que se hizo desde la puerta del palacio hasta el interior de la iglesia, va a estar decorada con 5 arcos triunfales, pero más bien en esta línea, como este dibujo, al que luego si tengo tiempo volveré, que es un dibujo en relación con un pleito para la entrada triunfal de la reina Isabel de Valois en Valladolid en 1565, unos arcos triunfales pues, que tenemos que imaginar construidos de cartón piedra, con madera, con tela encolada. Tenemos que tener en cuenta que es una obra que se levanta muy rápido. El niño ha nacido y hay que bautizarle, y entonces esta no es una construcción estable, sino que es una cuestión efímera, ¿no? Bueno, o más o menos, aunque sea de otra época, pues las calles podían quedar decoradas de esta manera, como ven en el caso de Madrid en el siglo XVIII. Arcos triunfales, las fachadas de los edificios decoradas con telas, con tejidos, con tapices. Bueno, puede servirles a lo mejor un poco para imaginarse lo que ocurrió en Valladolid. Dice un cronista: había hecho un tablado desde la escalera del Palacio de la Emperatriz, que es en la corredera de San Pablo, en las casas de don Juan de Mendoza, que llegaba hasta el altar mayor de dicho monasterio. Este tablado era tan alto como un hombre hasta los pechos, tan ancho como 2 varas de medir, que eso sería como 1,60 y pico, si no es una vara castellana, ¿no? Son 80 y tantos centímetros, pues sería como ancho casi 2 metros y alto como 1,5 metros, pues ese tablado del que yo les hablaba, con una baranda a los lados para que se arrimasen los que por él fueren. Dice luego: estaba decorado todo, además,
atrechos con arcos de los que ahora voy a hablar, y todo decorado con hierbas, flores, que todo olía muy bien. Y había puestas en los arcos cerezas, naranjas, rosas y limas, y por el suelo también muchas espadañas y hierbas y flores. Pero imagínense esa pasarela decorada de esta forma tan increíble, con esos elementos sensoriales, ¿no? Todo el olor de las flores, de las frutas, esa visión de la naturaleza decorando magníficamente esa pasarela. Y nos dice también un cronista, había en ese tablado 5 tabernáculos o cadalsos altos a modo de arcos, y cubierto todo con paños de tapicería, y todos decorados con muchos versos y epitafios en latín. Una decoración realmente increíble, más o menos como les cuento. Voy resumiendo porque si quieren, pues esto está publicado y lo pueden leer con más detalle. Pero para que se hagan una idea. Tenemos el primero de esos 5 arcos que se van a erigir junto a la puerta del palacio. Y nos dice uno de los testigos oculares del bautismo. Encima del arco, que claro, era efímero y como les digo, de materiales muy endebles, pero suficientemente estable para acoger a 4 muchachos flamencos que cantaban ciertos versos. Algunos en hábito de ángeles. Había 4 muchachos de la capilla del emperador cantando, según sacaron al niño, nos dice que cantaban Gloria in excelsis Deo. Imagínense, ¿no? Ahí sale la comitiva y los niños cantando encima de ese arco triunfal. El siguiente arco, que estaba más delante, separado una distancia prudencial, se encontraban unos muchachos vestidos como ángeles que también cantaban, y estaban pintados los signos y los planetas del cielo. En realidad no eran niños vestidos de ángeles, sino que eran 7 cantores que estaban caracterizados como el Sol, Venus, Mercurio, la Luna, Saturno, Júpiter y Marte, y que además pues cantaban distintos versículos de la Biblia que también decoraban el arco, ¿no? En concreto versículos de Isaías, de Mateo. El tercer arco estaba junto a la puerta del patio de San Pablo. Esto no sé si todo el mundo es consciente, que nosotros ahora vemos delante de la fachada de San Pablo estos pilares con leones que se deben a la época del duque de Lerma, pero en realidad, en la época que nos ocupa, cuando se celebra el bautismo de Felipe II, aquí había un muro que creaba una especie de patio que separaba la entrada a la iglesia de la plaza. Bueno, pues junto a la entrada estaría, de ese muro, estaría el tercero de los arcos. El tercero de los arcos estaba junto a la puerta del patio de San Pablo y había 4 ángeles y una Nuestra Señora, todos cantando versos, pero además había un arpa y unos órganos que unos músicos tocaban. Así que también la música y las representaciones de tipo teatral, en este caso tampoco eran ángeles, sino que en realidad eran 4 niños caracterizados como las 4 virtudes cardinales, ¿no? Prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Dentro de ese patio, que yo les decía, había un cuarto arco, y en él estaban otros muchachos vestidos como ángeles. Es que hay varias crónicas, uno de los cronistas todos parecían ángeles, y entonces siempre dice que eran niños de ángeles, vestidos de ángeles, pero tenemos otras fuentes que nos describen realmente de qué iban vestidos, ¿no? En este caso, dentro teníamos a los niños que estaban vestidos de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Pero la inscripción del arco decía Carolo César. Es decir, aquí se está mezclando siempre lo profano con lo religioso. Luego voy a volver a esto porque creo que es bastante interesante. Y el último arco, el quinto, estaba en la puerta, ¿no? Delante de la puerta principal de San Pablo, que era el más alto y el mejor que todos los que se habían construido, y en él estaba toda la decoración de este arco, era un aparador con un altar y con toda la capilla del emperador. Me refiero cálices, patenas, figuras representando santos hechas de plata y de oro, y cosas tan curiosas como, por ejemplo, 2 cirios que estaban en 2 cuernos de unicornio largos y ahusados, puestos en sus candeleros de plata dorados, muy ricos. Por supuesto, no son cuernos de unicornio, claro, pero se utilizaba muchas veces el diente del narval y se utilizaba también como candelero, como soporte de velas muchas veces, como estaba ocurriendo aquí. Tenemos que imaginarnos ese despliegue de toda la riqueza de la capilla imperial, donde además ante ese aparador, ¿verdad?, con toda la capilla, se va a celebrar una pequeña representación teatral con 3 actores, que eran uno representando a Cristo, otro a San Juan en el momento del bautismo, ¿verdad?, y otro representando al Espíritu Santo. Pero los epitafios y los letreros aludían al imperio. Y esto me parece muy interesante porque es un bautismo, es decir, es una celebración religiosa, se está bautizando al príncipe, pero sin embargo toda la decoración oscila, o toda la decoración combina lo religioso y lo profano. Entonces, es verdad, se está bautizando a un niño, pero parece que lo que se está haciendo es exaltar al emperador fundamentalmente, ¿no? Y luego terminaremos también refiriéndonos a esto para concluir este episodio.
En el interior de la iglesia, donde penetraba, ¿no?, todo este tablado, pues nos encontrábamos también una decoración riquísima hasta llegar a la capilla mayor, donde se hizo la preparación para bautizar al niño. Si a alguien le interesa, la madrina fue doña Leonor, la hermana del emperador Carlos V, y el padrino fue el condestable de Castilla, Íñigo Fernández de Velasco. La emperatriz no acude porque estaba de reposo, y el emperador vio todo desde una ventana de palacio, nos dicen las crónicas. ¿Qué pasa con el pueblo? Claro, ¿qué pasa con el público, ¿no?, que asistiría alucinado, anonadado a todo este despliegue ornamental? Se va a construir, y esto es muy frecuente también, una fuente con dos caños. Un caño vertía vino tinto y otro caño vertía vino blanco, ¿no? Así que el pueblo también pudo festejar el bautismo del príncipe. El interior de la iglesia de San Pablo va a decorarse de una manera increíble. Esto se ha estudiado varias veces, hemos publicado varios trabajos sobre este asunto, ¿verdad? Se va a decorar fundamentalmente con una de las obras, una de las tipologías artísticas que más interesaba a los poderosos en este momento. Se va a decorar con las tapicerías, riquísimas tapicerías de la Casa Real. Entre otras, y no voy a entrar en detalle ahora, estos tapices, por ejemplo, del que pongo una muestra, de la llamada Pasión Cuadrada, vinculados con Margarita de Austria, la tía de Carlos V. También algunos de los llamados paños de oro, que Miguel Ángel ha estudiado muy bien, porque estos fueron secuestrados, ¿verdad?, por el emperador en la primera visita a su madre, cuando pasa por Tordesillas. Al llegar a España en 1517, va a ver a su madre, pero se queda prendado de muchos de los tesoros que tenía la reina y los va a ordenar sacar. Estos paños se los regala a su esposa, a la emperatriz Isabel, y van a aparecer en Valladolid decorando la iglesia de San Pablo. Pero fíjense la importancia que tienen para la Casa Real, que estos paños, que no sé si Felipe acertó a ver porque era un bebé en brazos de su tía, pero estos paños van a estar después luego también en un lugar tan importante como la iglesia de Prestado del Escorial, decorando lo que fue el primer enterramiento de Carlos V y de su esposa y de otros miembros de la familia real en el Escorial, el edificio más emblemático de Felipe II, cuyo altar precisamente está compuesto por unas pinturas de Tiziano. Quiero decir, los tapices, está claro que son las obras probablemente más valoradas en aquel momento, como llevamos mucho tiempo, Miguel Ángel lleva mucho tiempo tratando de demostrar. O también se desplegaron algunos, no todos, de estos tapices fantásticos, 9 paños que componen la serie llamada de los honores, unos paños que miden como 5 por 8 y pico, no recuerdo el pico, pero unos paños de unas medidas descomunales, ¿verdad? Y que Carlos V había comprado precisamente en Sevilla a un tapicero flamenco, y que son unos tapices muy interesantes porque hablan fundamentalmente de las virtudes del emperador, las virtudes del buen gobernante, ¿no? Y se habían comprado porque el tema encajaba muy bien en la reciente coronación como rey de romanos que se había celebrado en 1520 en Aquisgrán. Así que, para que vean que la decoración del interior de San Pablo es verdad que utilizó motivos religiosos, la pasión o los paños de oro, ¿verdad? Pero también está otra temática que aúna figuras sacras, figuras históricas, figuras mitológicas, y que hablan fundamentalmente de la exaltación de la figura del emperador, ¿no? Y es que esto tuvo que ser muy parecido, este bautismo tuvo que ser muy parecido al que se había celebrado en Gante en 1500, cuando se va a bautizar al emperador Carlos V. Va a ser bautizado en la iglesia de entonces de San Juan, hoy la iglesia de San Babón, y también se construyó un tablado, también se decoró con arcos triunfales, también se decoró con tapicerías, con motivos heráldicos, también hubo representaciones teatrales. Es casi una especie de repetición, ¿no?, lo que se hace en Valladolid de lo que se había hecho en Gante con motivo del nacimiento del emperador. ¿Y de dónde viene todo esto? ¿Por qué es tan fastuoso el bautismo? Piensen que cuando se bautiza a Carlos V en aquellos territorios de los Países Bajos, vinculados al ducado de Borgoña, Borgoña no es un reino. Tuvo la aspiración siempre de convertirse en reino, pero no lo logró. Bueno, al final Felipe el Hermoso se casa con Juana y por ahí viene la corona, ¿no? Al final terminaron lográndolo, es verdad. Pero en todo caso, en esos territorios donde no existe el rito de coronación, o tampoco existe un rito de proclamación especial, el bautismo del heredero acaba adquiriendo ese carácter casi de coronación, ¿no? Es decir, al final el bautismo del heredero es el acto en el que se hace público y se exterioriza la idea de la continuidad del linaje, la idea de los valores del buen gobernante, la idea de los territorios que componen la monarquía. Así que al final, pues no solo se trataba de administrar el sacramento al recién nacido, sino que más bien era una escenificación de la continuidad, como digo, fundamentalmente del linaje. Hubo un montón de preparativos para todo tipo de festejos caballerescos, ¿no? Justas, torneos, juegos de cañas, un montón de celebraciones, hasta se levantaron arquitecturas efímeras también para poder celebrarlo, pero llegó una noticia terrible desde Roma. Había muerto el condestable Carlos de Borbón en el asalto a la ciudad de Roma y se había capturado al Papa. Debo decir que a Carlos V le preocupó más
la muerte del condestable Carlos de Borbón, ¿no? Que era el general de sus ejércitos, incluso celebró un funeral al que muchos miembros de la corte no quisieron ir porque, claro, tenían miedo a ser excomulgados después de que se hubiera producido la captura del Papa en Roma, en el famoso saco de Roma. Bueno, pues por esa noticia terrible la corte se viste de luto, se derriban las arquitecturas efímeras y no se van a celebrar esos festejos caballerescos que habrían sido fantásticos, probablemente los mejores de la época, si hubieran llegado a celebrarse. Debo decir, solo por un detalle, porque conocen el nombre, que el autor o uno de los autores de estas arquitecturas efímeras, de este pasaje que llevaba del palacio a San Pablo, fue nada más y nada menos que Alonso Berruguete, que en aquel momento está al servicio de la corona como pintor del rey, pero pintor del rey no es el que pinta los retratos, el pintor del rey también es el que pues dora los muebles, o hace obras efímeras, o pinta banderas, y en este caso Berruguete tenía un trabajo de pintor, pero vinculado a la caballeriza del rey, y por lo tanto se le encargaban muchos trabajos de tipo efímero, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las fiestas, las decoraciones y demás. Bueno, pues él estuvo implicado en estas arquitecturas que tal vez, haciendo un ejercicio de ensoñación, podríamos comparar con algunos de los cuerpos del retablo de San Benito de Valladolid, que se va a empezar a realizar precisamente también en estos años. Bueno, creo que el episodio merecía la pena y por eso me he extendido en demasía, pero vamos a dar un salto y vamos a hablar de un segundo hito, ¿no? O un segundo episodio, que es la educación del príncipe, que a mí me interesa muchísimo y de hecho yo creo que en la publicación es en lo que voy a centrarme porque creo que merece la pena atender. Sabemos mucho de Felipe II adulto, pero todavía de su infancia y demás, a pesar de los trabajos de March, por ejemplo, que es un trabajo fundamental de los años 40, o el libro fantástico de José Luis Gonzalo Sánchez Molero sobre la educación de Felipe II y algunas cosas que se han publicado después, ¿no? Pero a pesar de eso todavía necesitamos conocer mejor cómo se forma, cómo se educa ese príncipe del Renacimiento, nuestro Felipe II. Se va a formar, como era habitual, en las letras y en las armas, pero debo decir que, igual que a su padre, le interesaban más estas segundas que las primeras. De hecho, conservamos ejemplares en la biblioteca del Escorial y en la biblioteca de Palacio, ¿verdad? Ejemplares en los que el príncipe, aburrido, imaginamos, de sus lecciones de latín, de sus lecciones de oratoria, de sus lecciones de historia, pues garabateaba y estropeó algunos libros magníficos, miniados de su biblioteca, ¿no? Decían los tutores que no era precisamente el alumno más aventajado, pero yo creo que era un alumno interesante, como van a ver ahora. Se nos describe como delgado y frágil, con la piel tan blanca y los ojos de un azul tan claro y el pelo tan rubio que parece albino, hijo de la luna. Joven, de estatura mediana tirando a baja, pero que caminaba muy erguido, siempre sin perder la postura, ¿no? Hablaba pausado, cuidaba su apariencia, siempre las personas que le conocieron decían que, por ejemplo, cuidó mucho sus manos, la higiene y la apariencia de sus manos, siempre vestía cuidadosamente, era amable y gentil, sin embargo se dice que algo melancólico. Como alumno, como les decía, no parecía ser un modelo, ¿no? Pero sin embargo hablaba, por supuesto, español, portugués, latín, aunque de este idioma se dice que lo conocía regular, también entendía y trataba de hablar el italiano y el alemán, y sabemos que hasta incluso hizo sus pinitos con el inglés. Esto más tarde, ¿no? Cuando en 1554 va a Inglaterra a casarse con su segunda esposa, María Tudor. Tampoco sé si habló mucho, pero los cronistas ingleses dicen que por la noche dijo "Good night, ladies" a las damas de la corte y todos quedaron alucinados de que el príncipe también se defendiera en su idioma. Pero como les digo, pues no parece que las letras fueran su principal inclinación, aunque sí debo decir que su biblioteca es excepcional ya desde niño. Sus tutores le van a inculcar un amor por la literatura, un amor por los libros, una auténtica, yo diría, bibliofilia, entre lo que van a destacar, por ejemplo, los libros de caballerías. Esos le apasionaban. Yo creo que su lectura favorita en estos años es el Amadís de Gaula, como vamos a ver en algunos ejemplos de su vida festiva, ¿no? Como caballero, y eso sin duda le apasionaba, ¿no? Y de hecho aquí en Valladolid, cuando la corte va a volver, ¿no? A la ciudad de Valladolid, fundamentalmente en 1534, con Felipe Niño, ¿no? Desde que había nacido no había vuelto a esta ciudad, sabemos que en este palacio, que se va a convertir en el palacio fundamentalmente de residencia, ¿verdad?, de la familia imperial, pues en este palacio jugaba con su pequeña corte de niños, esos niños que se educaban con el príncipe y que le acompañaban en sus quehaceres diarios. Y fundamentalmente jugaban a lo que denominamos el juego simbólico, ¿no?, a imitar a sus mayores. Lo que están viendo en pantalla no es de Felipe II, pero él también tenía
este tipo de juguetes, porque lo dicen sus inventarios de niños, sus inventarios de 1535. Es un juguete que se encuentra en el Museo de Viena y tiene su pareja, son dos caballeros armados que se lanzaban uno a chocar contra otro, ¿no? Bueno, pues en mi generación tuvimos los Playmobil, en el siglo XVI tenían estos juguetes. Bueno, este es de metal muy sencillo, pero el de Felipe II era tremendo, porque aparte de haber sido diseñado por un armero alemán, estaba cubierto de plata, es decir, la armadura estaba plateada y además se desmontaba, cuando chocaban se desmontaba, o sea que era una figura articulada. Todavía tengo yo por casa alguna de las que yo jugaba y también se le cae el casco y las sombreras y lo que sea, pues lo mismo le ocurría a Felipe II, ¿no? Que en esos inventarios infantiles, donde aparecen sus libros y todo lo que tiene que ver con su formación, también aparecen las armas de juguete, o incluso sus primeras armaduras. No tenemos imágenes infantiles de Felipe II, pero sí de sus hijos, y aquí les muestro algunas, ¿no? Ahí tienen al infante Diego Félix con un caballito de madera y con una lanza, o aquí tenemos a Diego y Felipe de Austria con dos cañas y con una adarga morisca que se utilizaba en el juego de cañas y que también Felipe tenía en sus inventarios de niñez, en sus inventarios de 1535. Sabemos que también con estos niños que le acompañaban en su corte, jugaba y correteaba por estos pasillos de esta casa que hoy nos acoge, haciendo trastadas porque príncipe, pero niño, ¿eh? Entonces sabemos que, por ejemplo, se metían en la capilla y cogían los cirios y jugaban con los cirios como si fueran espadas o como si fueran lanzas. También organizaban sus juegos caballerescos, su juego de cañas, también organizaban el juego de la sortija, que consiste en ensartar un aro, ¿verdad?, con una lanza, eso sí, sin montar a caballo porque todavía eran muy pequeños, pero también hacían sus imitaciones de los mayores, ¿no? Incluso un día jugando, peleándose con esos cirios, entraron en el despacho del emperador y, claro, hubo que castigarlos. Y para el castigo también hay diferencias si uno es príncipe. Entonces dieron una azotaina a todos los niños, menos a Felipe. Entonces, bueno, pues fue castigado, digamos que en efigie, ¿no? Casi podríamos decir, como en los autos de fe. También en esa época comenzaba a tener sus propias armaduras, sus armaduras infantiles, pero ya armaduras como las que habría de utilizar cuando alcanzó la edad adulta. Y también sabemos que Felipe en esta época recibía formación musical. También se le instruía en la música y en la danza, aunque dicen los cronistas que de pequeño no le gustaba nada danzar, intentaba evitarlo siempre que podía, ¿eh? Pero luego, sin embargo, como saben algunas personas, ¿verdad?, aquí presentes, que estudian y recrean la danza de esta época, después hizo gala en público de sus dotes como bailarín. Por ejemplo, danzó en Tordesillas ante su abuela, o también en Inglaterra, antes de ese Good Night Ladies que les decía antes, también en Inglaterra danzó con su esposa y parece que no lo hacía nada mal. Bueno, una cosa es que no te guste y otra cosa es que no sepas cómo te tienes que comportar, ¿no? Y en este caso, pues el príncipe estaba siendo educado para eso, precisamente para ser príncipe. En esos años en Valladolid, hablamos de 1537 y 1538, por ejemplo, ¿no?, cuando se produce una estancia más o menos larga, cuando se producen todos estos episodios que yo les comentaba, también sabemos que don Felipe comienza a desarrollar un interés tremendo por los festejos caballerescos de los adultos. No se perdía uno. Los cronistas siempre señalan que iba junto a su madre y las damas de la corte, desde los balcones de palacio, asistían a los torneos y justas que se celebraban en la plaza, ¿no? Luego veremos qué repercusión tiene esto cuando sea adulto. Y también comenzaba a mostrarse en público como heredero, aunque sin asumir todavía obligaciones políticas. No dejaba de ser un niño, tenía apenas 10 años, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando en 1537 los embajadores de Inglaterra llegan a Valladolid y el emperador sale a su encuentro, detrás también cabalgó don Felipe con 40 niños que hacían parte de su séquito, imitando un poco también a los mayores. O, al igual que en el año 37, cuando se celebran las exequias por el duque de Florencia, Alejandro de Medici, pues la corte se viste de luto y asiste a los funerales, también don Felipe y sus niños, su compañía infantil, también van a recibir los lutos y también van a participar un poco de esas celebraciones, ¿no? Y también Felipe, en estas estancias de palacio, va a ver nacer a su hermano Juan, que sin embargo vivió muy poco. Nació el 20 de octubre del año 37 y va a fallecer a comienzos del año 38. Precisamente también en el año 38, don Felipe tiene que asistir al dolor de su madre por la muerte de su tía Beatriz de Saboya, cuyos funerales se celebran también en estas estancias que hoy nos acogen. La corte va a estar en Valladolid hasta octubre del año 38 y se van a marchar. La emperatriz no volverá nunca porque fallecerá en Toledo en 1539. Don Felipe no regresará hasta 6 años más tarde. Es en los años 40, entonces, cuando vemos de nuevo a Felipe, el futuro Felipe II, de nuevo en Valladolid. Una época realmente muy importante para su formación. Los años 40 son la preparación para asumir las funciones que en el futuro van a recaer sobre él.
son los años de formación marcial, pero también son los años, como veremos después, de formación artística, ¿no? Es la época en la que don Felipe se prepara para ser realmente un príncipe efectivo y en la que se va a preparar también, sobre todo, su periplo europeo, como verán a continuación. Les muestro este retrato de hacia 1549-50 para que vean un poco cómo sería nuestro joven Felipe. Leía el otro día una descripción del príncipe de un historiador actual, omitimos su nombre, porque todavía recalcaba cómo claramente se puede ver en los retratos la austeridad de Felipe II y que no le interesaba gastar en el vestido y que era muy recatado y que muy contenido en su gasto. No, yo creo que, vamos, basta con ver. Primero, el retrato es del taller de Tiziano, lo cual ya nos dice algo, ¿no? Pero le vemos vestido de negro, pero un negro cuya negrura es muy difícil de conseguir y se consigue solo gracias a elementos naturales que vienen de las Américas, ¿no? Como el palo de Campeche, por ejemplo. Para conseguir un negro, todo el que tenga prendas negras sabe que el negro, en cuanto lo lavas, pues queda a veces un poco regulero si no es de muy buena calidad, ¿no? O sea, que ese negro, que tiene una tradición familiar que se remonta a los duques de Borgoña, es más bien un símbolo de lujo que no un símbolo de austeridad. Pero por si no quedaba claro, ahí le vemos con esa piel que asoma por las cuchilladas del jubón, ¿verdad? Con esos botones de oro, con la espada, esa espada que no es dorada, sino que suele ser de oro, como dicen las cuentas, ¿no? La empuñadura, el talabarte, las dagas, se solían hacerla los plateros y los doradores de la corte. Es decir, estamos viendo a un príncipe del lujo, si me permiten esa apreciación. Y es que el lujo era una virtud inherente a los poderosos, ¿no? Así que cuando le vean vestido de negro, olviden ya, por favor, también esa cuestión de lo recatado en el gasto de nuestro protagonista. Esos años son unos años, además, en los que el gasto de la casa se dispara sobremanera. Felipe II tiene casa propia desde 1535, es cuando se le dota la casa para servicio del príncipe, una casa muy modesta, con un gasto casi ridículo. Es un niño, claro, ¿no? Pero a partir de 1540 el gasto se dispara de una manera que no se pueden imaginar. Hasta el emperador dijo, a ver, aquí hay que poner un poco de mesura porque se está gastando demasiado. Pero claro, son los años de representación, los años de presentación pública, ¿no? Son los años en los que el príncipe comienza a usar sus armaduras más lujosas, a vestir elegantemente y a contraer matrimonio. Y entonces, claro, el príncipe no solo lo era, sino que tenía que parecerlo, y eso hace que se dispare, como digo, ese gasto. Precisamente en 1543, cuando tenía 17 años, va a contraer matrimonio por primera vez con la princesa portuguesa María Manuela, a la que ven aquí representada en un retrato anónimo del siglo XVI, que también tenía 17 años. A pesar de que el ayuntamiento intentó que su ilustre vecino se casara en Valladolid, como todos habrían deseado, sobre todo por luego poder ir a pedir también que hay de lo mío, pero en todo caso el matrimonio no se pudo celebrar en Valladolid, se decide celebrar finalmente en Salamanca, pero don Felipe sí acuerda venir a Valladolid para las celebraciones posteriores al matrimonio. Así que desde finales de 1543 la corte va a volver a Valladolid y la recién casada pareja se va a alojar en esta casa de Cobos y aquí van a disfrutar pues, los primeros momentos de su feliz matrimonio. Pero lo más interesante probablemente de este momento, ¿no? de esta celebración de los esponsales de Felipe y María Manuela, es lo que ocurre en esta plaza, algo que también ha estudiado mi compañero, el profesor Pérez Gil, ¿verdad? Y son los festejos caballerescos que se van a celebrar en la plaza para celebrar, para honrar, para conmemorar ese feliz suceso. Los festejos caballerescos ustedes conocen por el cine, ¿verdad? Las justas, los torneos, el juego de cañas, dos caballeros enfrentados, ¿no? Lanzándose a caballo a toda velocidad uno contra otro, no eran tan simples. De hecho, en los años 40 estamos viendo una evolución y no se trata solo de saber montar bien a caballo, de ser hábil con las armas y de derribar al otro antes de que te derribe a ti, que sí, también, eso también ocurría, sino que fundamentalmente era una representación teatral. Era una escenificación del poder, ¿no? Una escenificación de las alianzas nobiliarias, una escenificación de la cultura, una escenificación del amor cortés. Y había premio en los festejos caballerescos no solo al que mejor manejaba las armas, sino también al que se presentaba con la mejor invención. La invención es una palabra un poco ambigua y a veces se refiere a los carros, como esos carros que ven, se ve el cursor del ratón, ¿verdad? Esos carros que aparecían en la liza con los contendientes, que iban decorados también con arquitecturas efímeras y con representaciones mitológicas, con personajes disfrazados, todo de una manera muy increíble, con referentes en la literatura caballeresca, pero también en la mitología, y que de alguna manera, como digo, era realmente lo importante en estos festejos. En los de Valladolid, les leo algunas noticias entresacadas, no me quiero entretener en ello, pero para que vean un poco. Para que diera comienzo el torneo, primero hay que poner un contexto, ¿no? Ha ocurrido algo.
Entonces se nos dice, llega un personaje, ¿no? Un personaje vestido de forma muy extravagante, en un carro que iba guiado por una hidra de 7 cabezas que echaba fuego por la boca, y llegan hasta la puerta de palacio. Y en la puerta de palacio se entrega el cartel del torneo a la princesa María Manuela, y se dice lo siguiente: los dioses en el cielo han escuchado que se ha producido una boda fantástica entre un caballero increíble que tiene en su séquito a los mejores caballeros de la tierra y entre una princesa que tiene a las damas más hermosas de la tierra. Para comprobarlo se hace un desafío. Los dioses mandan a 3 caballeros y todo el que se atreva a desafiarlos podrá competir en la plaza de San Pablo, ¿no? Así que ese era un poco el leitmotiv que desata la celebración de este festejo caballeresco. Bueno, cuando llega el momento y los contendientes entran en la liza que se había erigido aquí en la plaza de San Pablo, van a aparecer de formas realmente increíbles, ¿no? Les omito todas las descripciones, pero vemos algunas de ellas. Por ejemplo, apareció... Pedro Pimentel trae una invención que era un carro tirado por 4 caballos, dirigido por una figura que representaba la fama, por ejemplo. El almirante de Castilla y sus hermanos y primos trajeron un carro que estaba guiado por 2 cisnes, capitaneado por 2 niños vestidos como sirenas. El carro tenía forma de barco y encima había un mundo, y encima del mundo la figura de la fama. Otra invención mostraba la caída de Faetón. Otra a Cupido con un caballero muerto a sus pies. Otra invención era una torre con la fama tocando la trompeta. Otra era el tiempo cabalgando un ciervo. Otro carro era guiado por un león y por un ciervo, con Cupido y Vulcano a bordo de ese carro. Otro nos mostraba a Venus y Marte. Teníamos también la nave de Urganda la Desconocida, ese personaje de Amadís de Gaula, y que aparecía, ¿no?, en un carro con forma de barco, con este personaje